Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Iniciamos un nuevo libro de la Biblia y es la carta a los romanos, la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Cuando el apóstol Pablo escribe esta epístola, probablemente no le puso ningún título, él simplemente quiso hacer una carta para los creyentes de Roma. Pero más adelante la epístola se llegó a conocer como la epístola a los romanos. Parece evidente que la epístola a los romanos fue escrita desde Corinto en su tercer viaje misionero, durante la permanencia de Pablo de 3 meses en esta ciudad, según Hechos capítulo 20, versículo 1 al 3. Allí pudimos analizarlo un poco más bien. Muchos eruditos ubican esta visita a fines del año 57 y a comienzos del año 58. Pero algunos prefieren una fecha más antigua, así que no hay un acuerdo fijo acerca de la fecha. Cuando Pablo escribe la epístola estaba por regresar a Palestina, pues llevaba una contribución de las iglesias de Macedonia y Acaya para los pobres que habían entre los cristianos de Jerusalén. Después de terminar esa misión, se proponía visitar a Roma y desde allí continuar con su viaje a España. Hasta ese momento no había podido visitar a la iglesia cristiana de la ciudad capital del Imperio Romano, aunque con frecuencia había deseado hacerlo, como lo menciona aquí en el capítulo 1, en el versículo 13, pero se habían presentado varios impedimentos y él lo presenta aquí. Sin embargo, ahora creía que había completado sus labores misioneras en Asia y Grecia, y anhelaba proseguir rumbo al oeste para fortalecer la obra en Italia e introducir el cristianismo en España. Para poder llevar a cabo este último propósito, Pablo deseaba estar seguro del apoyo y la cooperación de los creyentes en Roma. Por lo tanto, antes de su visita, él les escribe esta epístola, esta carta, en la que bosqueja con términos vigorosos y con términos claros, bien definidos, los grandes principios de su evangelio. Por eso les envía esa carta, para él darse cuenta cómo está la iglesia allí, para fortalecerla antes de él presentarse, de ir allí a estar con ellos. Por eso el tema principal de la epístola es la pecaminosidad universal de los hombres y la gracia universal de Dios. Y esta gracia proporciona un camino por el cual los pecadores pueden ser perdonados y también restaurados a la perfección y la santidad. Este camino es la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios que murió, resucitó y vive eternamente para reconciliarnos y restaurarnos. Ese es el propósito de Pablo en su carta, presentar a Cristo Jesús. Y qué maravilloso es, porque Él no se ensalza a sí mismo, Él no habla de sí mismo, Él ensalza y exalta a Cristo. Cuando Pablo escribe esta epístola, su mente está llena de los problemas que han surgido en sus conflictos con los judaizantes. Ya hemos leído en el libro de los Hechos todos estos problemas a los cuales Pablo tuvo que enfrentar. Por eso ahora se ocupa de las cuestiones básicas y les da respuesta mediante una presentación amplia de todo el problema del pecado y del plan de Dios para hacer frente a esa emergencia. Pablo muestra en primer lugar que todos los hombres, judíos y gentiles, han pecado y continúan alejados del glorioso ideal de Dios. Esto es lo que dice allí en el capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, dice el texto. No dice solamente que los gentiles o los judíos, no, dice todos, incluyendo a toda la humanidad. Así que no hay excusa para este alejamiento, pues todos, judíos y gentiles, sin excepción alguna, han recibido algún grado de revelación de la voluntad de Dios. Por lo tanto, todos están con justicia bajo condenación. Además, los pecadores son completamente impotentes para liberarse por sí mismos de esa situación, pues en su condición depravada les es absolutamente imposible obedecer la voluntad de Dios. Es lo que presenta en el capítulo 8. Por eso los intentos legalistas de obedecer la ley divina no solo están condenados al fracaso, sino que también pueden ser evidencia externa de un arrogante rechazo generado por la justicia propia de no reconocer la debilidad del hombre y su necesidad de un Salvador. Solo Dios, querido hermano, escucha bien, solo Dios mismo puede proporcionar remedio.
y esto lo ha hecho mediante el sacrificio de Cristo Jesús. Todo lo que se pide del hombre caído es que ejerza fe para aceptar las condiciones necesarias para perdonar su pasado pecaminoso y fe para aceptar el poder que se ofrece para llevarlo a una vida de rectitud. Este es el evangelio que Pablo presenta. Este es el evangelio tal como se desarrolla en esta primera parte de la epístola. Los capítulos restantes de la epístola, del capítulo 8 en adelante, se ocupan de la aplicación práctica del evangelio ante ciertos problemas que tienen que ver con el pueblo escogido y con los miembros de la iglesia cristiana. Así que Pablo presenta a la iglesia en Roma una evidencia clara de lo que es el evangelio en la parte teórica y luego en la parte práctica, cómo enfrentar estos conflictos. Es lo que encontraremos en el capítulo o en la carta más bien de los Romanos. Por eso te invito, querido amigo, querido hermano, a que le prestes mucha atención, a que estudies esta carta, a que medites en ella y permitas que el Espíritu Santo entre en tu corazón, pueda transformarte, ayudarte y llenarte de paz, para que entiendas que no son por tus obras, que no son por tus cosas, por lo que hagas, sino que es la fe en Cristo Jesús la que nos da salvación y la que te da salvación. Solo la fe en Cristo Jesús. Leamos entonces la epístola a los Romanos. Dice Romanos 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Amén. Interesante como Pablo menciona aquí, dice que él ha sido apartado para el evangelio de Dios. Y la sierva del Señor, Elena de White, en Revit and Herald del 11 de mayo del año 1911 dice: Pablo consideraba que la ocasión cuando fue formalmente ordenado señalaba el comienzo de una nueva e importante época de la obra de su vida. Computaba el comienzo de su apostolado en la iglesia cristiana a partir del momento de esa solemne ceremonia, cuando precisamente antes de que comenzara su primer viaje misionero, fue apartado para el evangelio de Dios. Este era Pablo, así que él estaba apartado. Dios lo había llamado para una misión especial y la cumplió. Y empieza a exaltar a Dios y dar un saludo de introducción a su carta. Interesante esa introducción que hace. Léela todo. No voy a tener el tiempo para leer versículo tras versículo. Solamente voy a saltarme algunos que me parecen interesantes. Pero aquí, hasta el versículo 7, hay un saludo especial, una introducción a su carta. Y el versículo 7-8 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Amén. Interesante. La sierva de Dios en Revit and Herald del 6 de marzo del año 1900 dice: a pesar de la oposición, 20 años después de la crucifixión de Cristo, había una iglesia viva y ferviente en Roma. Esa iglesia era fuerte y fervorosa, y el Señor obraba a favor de ella. Gloria a Dios. Interesante. Y Pablo, pensando en esa iglesia, le envía esta carta, saludándolos y fortaleciendo su fe. Y luego empieza a escribir sus deseos. Dice: porque testigo me es de Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y él empieza a mencionar el deseo que tenía de ir a Roma, pero había algo que le impedía. Versículo 13 dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Él se considera un testigo, un evangelista, y cuando no puede predicar el evangelio, se considera un deudor de aquellas personas a las cuales no les ha predicado. La carta 262 del año 1903 dice Elena de White: ¿en qué sentido era Pablo deudor tanto a los judíos como a los griegos? A él le había sido dada la comisión tal como es encomendada a cada discípulo de Cristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Pablo aceptó esta comisión cuando recibió a Cristo. Comprendía que sobre él descansaba la obligación de trabajar por todas las clases de hombres, judíos y gentiles, instruidos e iletrados, para los que ocupaban cargos elevados y para los de condición más humildes. Por eso él dice: yo soy deudor. ¿Por qué? Porque no había ido a presentarles el evangelio. Y él se sentía deudor a aquellas personas de las cuales no había predicado, porque él tenía la misión de Cristo en su corazón. Querido hermano, eso es una lección interesante para nosotros, de cómo nosotros debemos ver la visión o la misión de Cristo y enfrentar esta misión con todo el amor, con todo el entusiasmo, con todo el fervor. Luego, el versículo 16 y 17, Pablo presenta lo que es el evangelio, la autoridad, el poder que tiene el evangelio. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ravid Angeral, del 18 de septiembre del año 1908, dice la sierva de Dios: la justicia de Cristo se revela de fe en fe, es decir, de nuestra fe presente a una comprensión aumentada de esa fe que obra por el amor y purifica el alma. Así que es la fe de Cristo la que tiene poder y la que nos da salvación. No es la nuestra, es la fe de Cristo Jesús. Y el evangelio es la forma como Dios ejerce su poder para la salvación de los hombres. Donde quiera que el evangelio encuentra corazones creyentes, es un poder divino por medio del cual desaparecen todos los obstáculos para la redención del hombre. Pablo entonces aquí afirma un trecho que sabe que es verdadero por su propia experiencia. Ha sentido ese poder de Dios en su propia vida y ha sido testigo de sus efectos en otros. Él era un perseguidor de la iglesia. Él asesinaba a muchas personas. En el capítulo 26 de Hechos pudimos ver cómo él expresa y refleja allí a tantos que encarceló y a tantos que asesinó, pero ahora se convirtió en un predicador del evangelio de Cristo. ¿Quién lo transformó? El evangelio. Y por eso él dice: el evangelio es poder de Dios, es dinamita. Y no solo esto, sino que el evangelio es para todos los hombres. Pero es poder de Dios para salvación, solo para los que están dispuestos a aceptarlo. Esa aceptación voluntaria es la fe de lo que te mencioné hace un momento, la fe en Cristo Jesús. Este es el punto central de Pablo: hablar sobre la fe, hablar sobre la base para la salvación. Y Pablo aquí dice que primeramente es para los judíos, porque ellos fueron escogidos por Dios para que anunciaran el evangelio. Así que en primera instancia a ellos llegó. Y una de las primeras cosas que hizo Pablo cuando llega a Roma, lo leímos en el día de ayer, capítulo 28, es que él se reunió con los dirigentes judíos de esa ciudad. Así que él en primera instancia envía su mensaje a los judíos, pero no solamente a ellos, sino que también dice es para todos, para judíos y gentiles. Obviamente los judíos fueron escogidos primeros, pero todos merecen la salvación, o no tanto merecen, sino que todos pueden recibir la salvación si la aceptan en Cristo Jesús. Es importante entonces aceptar la salvación que Cristo nos da. Pero si tú no aceptas la salvación, luego el versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces mira bien, todo aquel que no acepta a Cristo y su salvación, pues tendrá que entonces aceptar y recibir la ira de Dios, es decir, el desagrado divino contra el pecado, que termina finalmente con la entrega del hombre caído al castigo de la muerte. Pero es importante que entendamos bien que esta ira de Dios no puede ser comparada con la nuestra, no, jamás, porque Dios no guarda rencor ni nada de eso, es una ira diferente. Dios odia el pecado obviamente, pero ama al pecador, esto es algo muy importante. Sin embargo, Dios no impone su amor a los que no están dispuestos a recibir su misericordia. La ira de Dios contra el pecado se manifiesta cuando Él retira su presencia y su poder vivificador de todos aquellos que eligen permanecer en el pecado.
y de esa manera entonces participan de sus inevitables consecuencias, porque la paga del pecado es la muerte, lo dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Así que la ira de Dios llega cuando tú te alejas de su ley, de su verdad, de su fe, de su amor, te alejas de su presencia, entonces caes en su ira, porque el límite del amor de Dios es la frontera de su ira. Interesante, por eso debemos estar siempre con Cristo. La terrible suerte que corrieron los judíos después de que rechazaron a Cristo ilustra lo que estamos comentando, cómo finalmente persistieron en su obstinada impenitencia y rechazaron los últimos ofrecimientos de misericordia. Y el conflicto de los siglos, página 31, dice: Dios les retiró entonces su protección y dio rienda suelta a Satanás y a sus ángeles, y la nación cayó bajo el dominio del caudillo que ella misma había elegido. Cuando gritaron allí: suelten a Barrabás, liberen a Barrabás, crucifiquen a Jesús, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Allí estaban escogiendo a Satanás, y por eso Dios los entregó al poder de Satanás. Esta es la ira de Dios. Ahora, Deseado de toda la gente, es página 637, dice: cuando la ira de Dios contra el pecado cayó sobre Cristo como nuestro sustituto, la separación de su Padre le causó una enorme angustia. No debía ejercer su poder divino para escapar de la agonía. Como hombre, debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre, debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Finalmente, en la cruz, la ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Al sentir el Salvador que de él se apartaba el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender completamente el hombre. Por eso él sufrió las consecuencias de la ira de Dios para que tú y yo, querido hermano, podamos tener vida, paz, felicidad y salvación. Es por eso que dice el versículo 17 que el justo por la fe vivirá, pero la fe en Cristo, porque Él murió, Él soportó, sobre Él cayó las consecuencias del pecado y recibió la ira de Dios para que tú y yo podamos recibir la salvación en la fe de Cristo Jesús. Interesante todo esto. Por eso es importante, querido hermano, que aceptemos a Cristo, porque si no lo aceptamos, entonces nosotros mismos recibiremos el castigo, o más bien recibiremos la ira de Dios, las consecuencias fatales del pecado, cosa que Cristo ya soportó. Por eso debemos aceptarlo, porque Él ya hizo el trabajo, Él ya venció el pecado y ahora nos dio a nosotros la libertad y la autoridad para vencerlo también en el nombre de Cristo Jesús. Y luego viene el versículo 20 en adelante, donde empieza a hablar sobre las cosas creadas, la naturaleza y todo lo demás. No voy a sentarme allí, simplemente voy a leerte dos textos de la sierva del Señor para que comprendas un poco lo que Pablo quiere decir en estos versículos. Dice la carta 131 del año 1897. El mundo material está bajo el control de Dios. Las leyes que gobiernan toda la naturaleza son obedecidas por la naturaleza. Todas las cosas declaran la voluntad del Creador y actúa conforme a ella. Las nubes, la lluvia, el rocío, la luz del sol, los aguaceros, el viento, la tormenta, todo está bajo la supervisión de Dios, que rinde obediencia implícita a aquel que lo utiliza. La diminuta espiga se abre paso a través de la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. El Señor usa a estos sus siervos obedientes para que cumplan su voluntad. El fruto se ve primero en el brote que contiene la futura pera, el futuro durazno o la futura manzana, y el Señor les da crecimiento en la debida sazón, porque no se oponen a la acción divina, no se oponen a las órdenes de lo que Él dispone. Sus obras, tal como se ven en el mundo natural, no se comprenden ni aprecian ni siquiera a medias. Esos predicadores silenciosos enseñarían sus lecciones a los seres humanos si ellos solo fueran oidores atentos. Nótese bien cómo la fruta nace y todo es un proceso desde que se siembra la semilla y naturalmente todo responde a la voz de Dios. Una gran lección para nosotros de que si seguimos obedientemente la voz y los mandatos de Dios, también produciremos esos frutos de manera natural, porque respondemos a la voz, al llamado de Dios. Interesante esto.
Por eso debemos obedecerlo a Él, así como la fruta y esa plantica brota y empieza a producir flores y luego el fruto. De la misma manera, nosotros hoy, al obedecer la voz de Dios atentamente y estar pendiente de lo que Él nos dice, podemos también germinar y podemos dar esos frutos que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso, hermano, hoy acepta el llamado de Cristo, obedece su voz y deja que Él te oriente para que produzcas frutos dignos de arrepentimiento. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 1 de la carta a los Romanos. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!